Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, en este programa lo que se pretende es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar de la materia fiscal, de un asunto en específico. ¿Qué es la discrepancia fiscal? ¿Cómo las autoridades hacendarias pueden checar que haya congruencia entre tus activos y tus pasivos como tal? Vamos a comenzar este programa. Síganos. Bien, pues iniciamos este gran programa acerca de la discrepancia fiscal. Para ello he invitado a una serie de abogados que conocen ampliamente del tema, a los cuales les doy la más cordial bienvenida. Y el día de hoy nos acompaña de mi lado derecho el licenciado Alejandro Arzate. Gracias, Héctor, por la invitación. Bienvenido. De igual forma, a mi lado izquierdo, el licenciado Mauricio Murillo. Buenas noches, Héctor. Muchas gracias. Las dos excelentes panelistas, la licenciada Munira Sánchez. Hola, buenas noches a todos. Y por último, la licenciada Jackie Monroy. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos todos. Y bueno, pues entremos de lleno a este programa que a mí me da mucho miedo, la verdad, porque lamentablemente sé que las autoridades fiscales tienen pues mucho poder sobre todos los gobernados, por así decirlo. Y bueno, pues platiquemos un poquito de esto de la discrepancia fiscal, ¿no? Yo quisiera que aquí el licenciado Alejandro nos pudiera comentar qué es esto de la discrepancia. ¿Qué es discrepancia como tal? La discrepancia, Héctor, fiscal, como se conoce en la ley, básicamente es cuando hay una diferencia entre los ingresos que uno manifiesta o que debe de manifestar y las erogaciones que uno tiene. Claro. Cuando las erogaciones son superiores a los ingresos, entonces puede existir una discrepancia en el caso de que no se justifiquen. Entonces la ley contempla unas facultades para el SAT para que lleve a cabo una revisión, que ahorita vamos a platicar con mayor amplitud, en el cual puede verificar las erogaciones que yo manifesté o que debía haber manifestado contra los ingresos que manifesté o que debía haber manifestado y hace una diferencia. Cuando las erogaciones son mayores y no están soportadas documentalmente o no las puedo comprobar, va a considerar que son ingresos y esos ingresos se va a causar un impuesto sobre esos ingresos y voy a tener que pagar, además de multas y un posible delito fiscal. Entonces, quiero tratar de entender, sobre todo para efecto de los televidentes, la discrepancia como tal es que no coincide mis ingresos contra lo que yo gasto como tal. Las erogaciones son superiores a los ingresos. O sea, las erogaciones, digamos, lo que yo gasto. Lo que yo gasto, exactamente. Lo que yo gasto es mayor a los ingresos que yo haya declarado. Que lo que yo tengo como ingreso declarado ante las autoridades hacendarias. Exacto. No, pues está grave, ¿no? Porque si yo gasto más de lo que tengo, pues ¿de dónde lo saco? Sí, porque es un arma que tiene, exactamente. Es un arma que tiene el SAT porque muchas personas, desafortunadamente, lo que hacen es no declaran todos sus ingresos y al no estar declarando todos sus ingresos, pero tienen pagos, pagan tarjetas de crédito, compran coches, compran bienes. Entonces la pregunta es ¿de dónde ¿de dónde sacaron el dinero para comprar todos esos bienes? Entonces, por eso se crea esta figura, para decir, oye, tiene que haber una justificación. No puede ser que yo declare, por un supuesto, un ejemplo, que declare 100,000 pesos en el ejercicio y que a lo mejor tenga una vida, un nivel de gasto como si ganara 1,000,000 de pesos. Claro. Me va a decir el SAT, ¿de dónde ingresaste? O sea, compruébame ese dinero. Exactamente. Ahora, ¿no se puede atribuir un poquito en esa justificación el que a lo mejor alguien me lo
no sé, mi pareja me lo dio para ciertos gastos o que yo lo saqué por concepto de la tarjeta de crédito, que me dieron un crédito bancario, alguna cuestión así. Sí, es decir, ahorita como vamos a platicar un poco con mayor amplitud, existe un procedimiento en el cual tú puedes Y comprobar, justificarlo. justificar exactamente eso. Ah, ok, bien. Licenciado Murillo, ¿para usted qué es la discrepancia fiscal? Bueno, pues como ya lo comentaron, como lo comentó Alejandro, precisamente es pues esa diferencia, ¿no? entre lo que se detecta a través del SAT, que yo gasto, y lo que ingreso. Esta figura pues no es nueva, realmente aparece en la legislación, en la ley sobre la renta, por ahí de 1980. Y anteriormente no estaba considerada como delito fiscal. Sin embargo, a partir de 1992 fue que la ley pues sufrió modificación y se señala en el código también que es equiparable al delito de defraudación fiscal. Bien. Entonces, efectivamente, hay varias circunstancias en las que se pudiera apreciar que existe una discrepancia, y eso pues no exime a los contribuyentes que no están inscritos en el RFC. Quizás habrá muchos contribuyentes, en este caso muchas personas que no están inscritas en el RFC y que de alguna manera todavía sienten que están un poco lejos, ¿no? de poder ser objeto de una discrepancia al no estar registrados, ¿no? propiamente en el padrón. Sin embargo, bueno, como iremos viendo más adelante, no hace falta esto que estén inscritos. Desde luego, la información que desde ya tiempo atrás el sistema financiero aporta al Servicio de Administración Tributaria le permite determinar con mucha claridad a cuánto ascienden sus erogaciones, y en este caso, al no estar inscritos, pues no presenta declaración, y pues todas esas erogaciones se toman en consideración para determinar un crédito fiscal. Y independientemente de que esto pueda constituir un delito fiscal. Entonces, esto sería, digamos, primero que nada, para personas físicas y morales, primero. Y dentro de las personas físicas y morales encontramos las que sí están inscritas y las que no están inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes. Así es. Pues es más fácil las que no están inscritas, ¿no? Porque pues ahí si me llega algo, pues puedo yo decir, bueno, sí, es que mis ingresos fueron tal y mis egresos tal y demás, ¿no? Pero también sería pues un delito, no sé si es una multa, el no estar inscrito también. Sí, desde luego, ya lo vimos en un programa anterior, Okay. cuando tocamos los temas de las recomendaciones que les hacemos a los contribuyentes para poder O sea, evitar por cualquier una lado, sanción. de todos modos, está muy bien armado y bloqueado Está Cada muy vez bien más armado. nos están encerrando, ¿no? Sí, O sea, nos están encajonando, ¿no? Nos están de alguna manera forzando a cumplir, ¿no? A regularizarnos como contribuyentes, que es la finalidad de este programa, de que tú le des a conocer a tus televidentes pues las bondades de regularizarse, de cumplir con la legislación, de inscribirse desde la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, y pues desde luego que vigilen muy bien esta situación de que en ningún momento pues sus erogaciones sean superiores a sus ingresos, porque pueden incurrir en circunstancias Hay como que hablar esta, con ¿no? los contadores, ¿no? Para que ajustamelo, ¿no? A mis ingresos y mis gastos, ¿no? Como tal, o cómo podría ser. Sí tienen facultades, digamos, las autoridades hacendarias de poder revisar perfectamente mis tarjetas de crédito, mis cuentas bancarias, todos los movimientos que hago, ¿no? Desde luego, desde los pagos que uno realiza como por servicios como el teléfono, el servicio de suministro de energía eléctrica, el teléfono celular, ya iremos viendo, inclusive también la cuestión, las agencias de viajes, las aerolíneas, ¿no? Reportan directamente, hubo una noticia por ahí de febrero de este año, en donde se Que volvió a también tocar este aplica, tema. ¿no? Así es, desde luego, ¿no? Esa información, y sobre todo es importante que lo tengamos presente, porque no hay una multa establecida para la autoridad, hay una sanción económica en caso de que no presenten el reporte oportunamente al Servicio de Administración Tributaria, en donde se indique a cuánto ascienden los gastos que realiza una persona por los viajes, ¿no? que realiza. Si viaja mucho, entonces, bueno, esa información se cruza con pagos de tarjetas, pago de luz, pago de servicios, en fin, y bueno, esto puede ayudar a la autoridad para identificar exactamente dónde se encuentra la discrepancia, ¿no? Bien. Ahora,
¿Qué pasa si, digamos, alguien más paga mi tarjeta de crédito? Y yo a lo mejor no sabía, pero alguien, un amigo bondadoso, alguien, buena gente, llegó y me pagó mi tarjeta de crédito. Ahí de todos modos, Yo quiero de esos amigos. Yo cometo algún ilícito o algo, ¿cómo tal? Es muy frecuente Más bien que prestes tu tarjeta, ¿no? que prestes tu tarjeta, sí, pero ocurre también como lo comenta Héctor, sí, bueno, prestas tu tarjeta y al final, bueno, esta persona realiza operaciones y las paga por ti, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ahí también ocurre esta situación que uno en un momento dado, dependiendo del monto que se haya utilizado para usar esta tarjeta, si la persona a la cual se la prestaron pues realmente no está inscrito, vamos a poner un ejemplo, no está inscrito en la RFC, pues esa erogación, ¿no? Pues obviamente va a repercutir en bueno, cómo acreditar el ingreso que yo tuve si no estoy declarando para poder pagar esa tarjeta. Sí, porque digo, se da mucho el caso en que a lo mejor yo tengo una tarjeta como titular, una tarjeta de crédito, pero a lo mejor puedo dar, no sé, 5 adicionales, ¿no? Y a lo mejor yo tengo, no sé, un salario mínimo mensual y ellos gastan y gastan y gastan, y pues obviamente va a haber una discrepancia porque pues todo lo que gasten contra lo que yo tengo como ingreso, pues no lo voy a poder justificar. ¿Cómo está? Claro, sí. Pero ahí es donde tienes que demostrarlo, ¿no? Exactamente. Demostrar que, bueno, es un adicional y esa persona ya tendrá que demostrar que sí tiene para pagar lo que gastó, ¿no? Exactamente. O sea, lo que creo que es importante distinguir para tu audiencia es que cuando tienes mayores egresos o gasto que los ingresos, estás en discrepancia, pero no necesariamente eso es algo malo. Simplemente eso es algo que tienes que tener atención porque en cualquier momento el SAT puede llegar, como comenta Mauricio. Si presentas declaraciones, revisar tu declaración, ver tus ingresos y tus gastos. Si no tienes, también además de eso puede cruzar información con bancos, con cualquier institución del sistema financiero o cualquier otra empresa en donde tenga información referente a ti. Entonces el SAT tiene todo esto y en cualquier momento puede llegar contigo y te puede preguntar las erogaciones que le justifiques. Y como comentamos aquí en la mesa, tú vas a tener un plazo, más bien se inicia en ese momento un procedimiento, tienes un plazo de 20 días para desvirtuar todo esto. Cuando te llegue Cuando te llegue obviamente el requerimiento del SAT diciendo, ya, a ver, yo tengo esta información tuya, a lo mejor la obtuve de tu declaración y de instituciones bancarias que tengo, en donde tú tienes ingresos de 500,000 pesos y tienes erogaciones o gastos de 1,000,000. ¿Por qué tienes más erogaciones? Entonces, demuéstrame, justifícame esto. Entonces tú vas a tener, se inicia un procedimiento, tienes un plazo, presentas pruebas. Una vez que presentas el SAT para desvirtuarlas, el SAT puede volver a requerir si tiene dudas. Tienes un plazo de 15 días y después va a tener que determinar una resolución en donde diga o demostraste y efectivamente ahí se acaba, no hay problema, estás bien, o donde te diga, ¿qué crees? No pudiste justificar todos estos gastos en exceso que tuviste y ese monto de gastos, en el ejemplo que estábamos poniendo, estos 500,000 pesos de gasto extra, son ingresos. Entonces yo presumo el SAT para los impuestos. Exactamente, sobre los 500,000 pesos se pagaría una tasa del 35%, si es persona física se paga el 35%. Ahora, el plazo en el cual, digamos que las autoridades hacendarias pueden revisar esta parte de mis ingresos y mis egresos, ¿durante cuánto tiempo hacia atrás es como tal? El plazo es el típico, que es el de la caducidad de las facultades. Las autoridades por regla general tienen 5 años para revisar. En términos generales, a menos que no se presente la declaración, no se esté inscrito en el RFC, se va a 10 años. Pero en términos generales, si uno está cumpliendo normal con sus obligaciones y están presentando sus declaraciones, la autoridad tiene 5 años para atrás de irse. Por regla general. Hay excepciones, pero por regla general son 5 años. 5 años como tal. Y entonces quedamos en que sí es un delito fiscal como tal. Exactamente. O sea, puede ser un delito. Hay una variación ahí de montos, me parece, en cuestión de la ley, pero... ¿Da una pena privativa de libertad? Se equipara al delito de defraudación fiscal. Ok. Pero primero tienes que dar bueno, te dicen tienes que pagar tanto, ¿no? De porcentaje o directamente, o depende del monto ya para que sea un delito fiscal y ya vayas a... Sí, es decir, al final del procedimiento, de que uno presenta las pruebas, y si no desvirtúa, entonces va a haber un monto, a lo mejor puede desvirtuar un porcentaje, pero hay un monto que si no se desvirtúa,
pueden decir, bueno, pues entonces aquí van las multas, Claro. puede haber un delito, Sí, sí, sí. Bien, fiscal y ya todas las consecuencias. Vamos a una pequeña pausa comercial. Regresamos. Bien, estamos de vuelta y bueno, aquí el público en general nos está preguntando la parte de qué pasa en el caso de que si ya se determine el que va a llegar esto de la discrepancia por parte de las autoridades hacendarias a una persona y bueno, qué es lo que tiene que hacer la persona o qué recursos legales tiene que llevar a cabo o todo este tipo de cuestiones. No sé si aquí el licenciado Mauricio nos pueda apoyar en ese sentido, de Sí. decir que, bueno, la invitación que primero hagan para hacer la aclaración de la posible discrepancia, qué es lo que tengo que hacer y si no estoy de acuerdo con la resolución, ¿me voy a un juicio, no me voy o qué pasa? Claro, desde luego, bueno, aquí, como tú dices, hay que estar muy pendiente, en este caso, bueno, pues desde los medios electrónicos, ¿no? Que tantas veces hemos... ¿El buzón tributario? Así es, hemos estado comentando al respecto en programas anteriores. Estar muy pendiente y, pues bueno, desde luego, pues estar atento al plazo que nos da la autoridad para poder desvirtuar esa discrepancia, ¿no? Tratar de establecer con los medios probatorios idóneos, que bueno, ahí es también importante que haya mucha comunicación pues, con el contador, ¿no? Que nos está auxiliando en la parte contable, ¿no? Y pues bueno, aportar en ese plazo los documentos y las pruebas idóneas para poder desvirtuar esta discrepancia que nos están atribuyendo y pues con la finalidad de pues no tener después la necesidad de interponer algún recurso, porque si así fuera, bueno, todos los... o el juicio, quizás, ¿no? Porque las pruebas que no se hagan valer en ese plazo, pues bueno, ya en sede administrativa, pues no se podrán hacer valer ya propiamente ante el tribunal, ¿no? Al momento Entonces de sí hay poder... que votar previamente esa aclaración ante las autoridades Así es. hacendarias para demostrar la parte de por qué sí deben de coincidir, ¿no? Ingresos y egresos, ¿no? Así es, que no hay tal discrepancia, sino que efectivamente, bueno, pues mis ingresos fueron superiores a mis erogaciones y que pues en consecuencia pues pagué oportuna y debidamente las contribuciones adeudadas, ¿no? Bien. Oye, y ahí en el caso de, esto es en el caso de las personas que están inscritas, les llega a través de su buzón tributario, pero ¿y las personas que no están inscritas? Bueno, en este caso, pues se agrava la situación, dado que si no están inscritas, pues en este caso no han presentado declaración y desde Donde luego... nos encuentren, digamos, ¿no? Claro, sí, pues la autoridad puede tomar en cuenta el domicilio en donde se encuentren, que también es un tema que ya lo hemos comentado anteriormente, efectivamente. Entonces, pues bueno, aquí la situación es que al no estar inscritos en el RFC no hay declaraciones y pues dependiendo del monto que determina la autoridad por discrepancia, pues inclusive puede ser la consecuencia la de que tengan que determinar esos ingresos presuntivos y pues pagar contribuciones por todo lo que no se ha pagado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Porque digo, me llama mucho la atención la parte de los delitos, porque digo, si yo contrato a un contador para efecto de llevar a cabo perfectamente todo esto que señalan las autoridades hacendarias, más sin embargo él por algo no cuadran cosas o algo, pues me preocupa que se van contra mí en un delito, ¿no? Como tal. Ahí ¿es pena privativa de libertad o qué es lo que pasa en los delitos? Sí, ya lo platicamos. Se equipara a defraudación fiscal, desde luego. Ok. Y entonces, pues desde luego hay una pena privativa y ocurre con frecuencia lo que tú dices. Finalmente, bueno, pues tú delegas esta situación de presentar tus declaraciones, en fin, a tu contador y pues finalmente tú eres el que aparece como responsable, ¿no? Bien. Por eso es la necesidad de estar en comunicación. Y que también creo que es importante aquí en este tema del delito, que muchas personas, como lo platican ustedes dos, tienen a su contador y a lo mejor se desentienden, porque no son expertos en los números. Entonces hay muchos contribuyentes que están haciendo el negocio que hacen, a lo mejor yo vendo, pero pues tengo a mi contador que es el que está encargado de todos los números. Precisamente por esto la ley nos da una oportunidad y nos tiene que notificar a nosotros
como personas físicas el inicio de este procedimiento. Entonces, ahí el inicio del procedimiento es en el primer momento para que los contribuyentes o cualquier persona tenga la atención, es decir, que diga, a ver, ¿qué está sucediendo? Obviamente que no se espanten en el caso de que esté todo bien, simplemente que platiquen con su contador y que vean si tienen más erogación, más gastos que los ingresos, simplemente justificarlos. Porque técnicamente la ley lo que está partiendo es que si yo ingreso 100 pesos no puedo gastar 200. Y si gasto, entonces que lo justifique, es decir, a lo mejor es el crédito, a lo mejor es parte de mi una tarjeta de crédito, ahí vienen los gastos, entonces, pero lo voy a ir pagando poco a poco. Exactamente, a lo mejor, ¿no? puede ser, exactamente. Puedo tener crédito, todo el mundo, muchos se pagan a crédito en muchos establecimientos mercantiles y eso es normal. Lo único es comprobarlo, es decir, si uno está presentando sus declaraciones y ha declarado tus ingresos y erogaciones, no tengan miedo, simplemente es demostrar. Lo que sí es importante es guardar siempre los estados de cuenta bancarios, todos los recibos que tengan, porque uno no sabemos en qué momento el SAT pueda llegar y nos ¿Pero de pueda cuánto decir. tiempo hay que guardarlos? Porque si no, imagínate. 10 años. De 5 años en términos generales, 10 años en caso de que no estemos inscritos. Pero si no estamos inscritos en el RFC y realmente tenemos una cierta cantidad de ingresos, pues ya hay señal de que hay algo mal ahí, algunos contribuyentes no están haciendo las cosas como se deberían de hacer. Entonces, precisamente por eso la ley lo extiende a 10 años, solo en algunos casos. Y lo que también es importante decir es que el delito de defraudación fiscal es cuando uno tiene la intención de dejar de pagar impuestos, es decir, que que es mi voluntad dejar de pagar impuestos, a través de un engaño, dejo de pagar impuestos. Entonces, lo que sanciona la ley aquí al equiparar es lo mismo, nos da una oportunidad y nos dice, bueno, a ver, yo veo que tus ingresos son mayores, tienes 20 días, demuéstrame lo contrario. Y si no, entonces se da una presunción Pero y si esta presunción si se tus actualiza. ingresos son mayores, eso no tienes problema. Nada más pagas. Perdón, me ingresos. confundí. Los gastos son mayores. Perdón, me confundí. Sí, porque si no. Sí, no, entonces ahí está. Ya no sé ni está cómo, perfecto. ¿no? O sea, no, sí, Sí, no, que tus al egresos revés. sean mayores a tus Exactamente, ingresos, tienes ¿no? razón. Como tal. Ahora, también hay una pregunta del auditorio en el sentido de, hay muchas empresas que le dicen, tú vete de viaje, paga con tu dinero y después yo te lo fondeo desde la cuenta, digamos, de la empresa a tu cuenta personal. Esta pregunta queda en el aire porque vamos a un corte comercial y regresamos para ver la respuesta. Muchas gracias. Bien, quedó en el aire una pregunta acerca de qué pasa en el caso de que se nos instruya por parte de a lo mejor nuestro superior en una empresa, en algún trabajo que tengamos, que vayamos no sé, a provincia, a efectuar algunas diligencias, algunas cosas que nos están pidiendo que realicemos, que de nuestro propio dinero paguemos ciertas cuestiones y de ahí que luego se nos fondee por parte de la empresa esos gastos que se llevaron a cabo, ¿no? Ahí, ¿qué pasaría? Porque si ellos piden facturas a su nombre como tal o algo, pues van a tener más gastos que a lo mejor de lo que ellos están ganando como tal, ¿no? Y es muy común esto, o sea, en todas las empresas sucede, es muy común. La ley lo prevé para efectos fiscales, es decir, es algo normal, no tiene nada de malo que alguien, un trabajador, como comentas, tenga que ir. Porque puede haber urgencias, ¿no? Exactamente, tiene que hacer. Simplemente, lo que tiene que cuidar es solicitar el comprobante fiscal digital, como ahora se llama, o la factura, a nombre de la empresa o a nombre del tercero. Entonces, si yo fuera a mí y yo hago este gasto, lo tengo que, siempre y cuando lo documente bien, yo llego con mi patrón y le doy ese recibo y ellos me van a depositar. Entonces, ese depósito realmente va a ser un reembolso de los gastos que yo estoy haciendo. Pero lo estoy haciendo. No es un ingreso como No es un ingreso para mí porque yo hice un gasto, pero a nombre de un tercero. Entonces realmente no aumentó mi patrimonio. Sí, Simplemente pues tienes cómo demostrarlo y tienes cómo Y justificarlo. tampoco pagas impuestos por ese ingreso. tampoco se No, pagan no. impuestos. Es El un problema es reembolso. cuando no se documenta, entonces sí sería un ingreso. Y si mi actividad es por salario, se considera que es parte de mi salario. Ok. Si aparece un depósito extra y yo no lo comprobé, entonces pensarían que el SAT se presume, o más bien la ley dice que es parte de mi salario. Ok. Ahora, tenemos aquí una parte que habla acerca de la autoridad
¿cómo pueden comprobar sus erogaciones de forma anual como tal? No sé si nos puede... Así es, la discrepancia propiamente se detecta por año de calendario. ¿Fiscal como tal? No, año de calendario. Ok. Entonces, pues la autoridad durante este año, posteriormente a este año, es donde te va a determinar, bueno, en este año de calendario se detectó que tus erogaciones fueron superiores a tus ingresos. Y no puedes compensar contra el siguiente año. O sea, tiene que ser sobre un año como Así tal. así es. Ok, si yo gasto más en todo el año, más de lo que percibo, digamos, como ingreso, no lo puedo ajustar, digamos, al siguiente año, que a lo mejor el próximo año me iban a depositar más dinero para todos esos gastos como tal. Digo, porque se puede prestar en la parte de diciembre, ¿no? Gasto más de lo que tengo y el próximo año a lo mejor ya me llegan algunos ingresos, ¿no? Ocurre exactamente con Y frecuencia. ahí sí, no lo podría entonces hacer valer ante las No, autoridades. es un año de calendario y, bueno, como te comento, posteriormente a este año calendario es donde se te puede determinar esos gastos que realizaste durante ese año y que discrepan de los ingresos que obtuviste, ¿no? Pues A no lo las mejor aguas. porque- sería importante, yo creo que aclarar aquí el punto, como está comentando Mauricio, es decir, está referido a un año la discrepancia como tal. Si en un año los gastos son mayores a los ingresos, hay discrepancia. Ahora, cuando me pregunten por qué tengo esos mayores gastos, sí puedo justificar porque son ingresos del pasado. Es decir, son ingresos del año pasado que no gasté. A lo mejor el año pasado me dediqué a ahorrar nada más, no gasté nada. Y el siguiente año es donde me dedico a gastar todo lo que ingresé el año pasado. Entonces yo simplemente llego con la documentación comprobatoria y le justifico al SAT que los gastos de este año son por ingresos del año pasado. Gasta mi ahorro. Exactamente, estoy gastando el Un ahorro bono que tengo. o algo. Porque a lo mejor voy bien, a lo mejor hasta el mes de octubre, noviembre, más o menos entre mis ingresos y egresos, pero a lo mejor en diciembre me Ya le tengo que pegar aloqué a y los todas las ahorros. tarjetas de crédito las gasté, hice Viste todo. todas las ventas Pues van a decir, pues ¿cómo le hiciste? Exactamente, aproveche Las ofertas. ventas Sí, nocturnas. eso da mucho, se puede dar en muchas ocasiones, ¿no? Como tal. Sí. Bien, pues también tenemos la parte de ¿qué se entiende por gastos? O sea, ¿qué serían susceptibles para efectos de las autoridades hacendarias como los gastos que van a revisar como tal? Bueno, pues efectivamente, hablando un poco de las erogaciones, para efectos de la discrepancia, pues la ley prevé varios elementos, varios supuestos. Entre otros, bueno, pues los gastos propiamente hablando de ellos, como ya lo platicamos al principio en la primera cápsula, todos los pagos que tú realizas por concepto de servicios, ¿no? El suministro de energía eléctrica, teléfono, celular, en fin. Como lo comentamos, efectivamente la autoridad tiene esa obligación y está previsto inclusive una sanción en caso de que no reporte oportunamente pues esta información de cuánto pagó una persona, y pues tiene la obligación de recabar este dato correspondiente al RFC o el CURP, ¿no? Y bueno, esto alimenta la base de datos del SAT pues para determinar cuánto está pagando esta persona de luz, cuánto de celular, cuánto de teléfono, en fin, ¿no? Con la finalidad de encontrar de estos datos que puedan determinar que se incurre en una discrepancia, ¿no? Igualmente los servicios profesionales que paguen las personas, ¿no? Que inscritas o no inscritas. Y lo de las agencias de viaje también, ¿no? Que están pendientes de cuánto gasta una persona en sus viajes, si se va solo, en fin, ¿no? Con toda su familia, con qué frecuencia está realizando esa actividad de viajar, si los destinos, en fin, porque precisamente al no declarar, no estar inscrito en el RFC, pues de esta forma se encuentra en esta situación en la que, bueno, no tiene cómo acreditar que puede gastar ese dinero en boletos de avión, ¿no? Pero en este caso, en el caso de las agencias de viajes, ¿quiénes, o sea, me revisan el gasto, la factura, o la agencia de viajes tiene que reportar, o eso no me quedó claro? Sí, la agencia de viajes es la aerolínea propiamente, es la que reporta efectivamente cuánto se gastó en boletos, y pues esa información la tiene desde luego el SAT y la cruza con todos estos datos que hemos venido hablando, ¿no? Sí, es decir, desde hace unos años para acá, como complicado comenta eso. Mauricio, Sí, ¿no? exactamente, ha habido reformas a la ley en donde muchos establecimientos mercantiles tienen que ir reportándole al SAT precisamente en ciertos supuestos.
supongamos, a partir de 2014, me parece, todas las personas que tengan ingresos mayores de 15,000 pesos de depósitos bancarios, el banco tiene que reportar eso al SAT. Claro. Entonces, vamos, o sea, la información si estamos en el supuesto, la información la tiene el SAT. Claro. Muchas veces es distinto si la usa o no, pero de que la tiene al alcance. Ahora, por ejemplo, si yo fuera y rentara un departamento, supongamos, si la luz llega a nombre de otra persona, mejor ni hago el cambio, porque Bueno, si si no rentas, me van a obviamente reportar no que puedes. yo estoy pagando ese servicio. Si se paga el agua, el gas, el predial a nombre de otra tercera persona, pues para mí es mejor, porque así no van a poderme detectar si yo lo pago extra esos servicios. Es decir, sí, exactamente. En este caso no tendría problema como arrendatario, pero el arrendador es el que se le estaría Tiene que transfiriendo. demostrar, Exactamente. Podría tener un problema y el SAT puede llegar y decir, oye, pues yo tengo registrado que has pagado luz, agua, gas, todo de este inmueble. Demuestra. ¿Cómo le hiciste? Sí, no? hay- hay Exactamente. problema. Entonces tendría ahí documentalmente. El problema sería para el arrendador, desde luego, ¿no? Por regularizar ahora el pago de los servicios, porque pudiera ocurrir lo que comenta Alejandro de, bueno, resulta que el arrendador, bueno, pues ya pues ni presenta declaraciones y de repente, bueno, pues todos estos pagos que realizaron a su nombre, pues ahora... ¿Cómo le hizo, no? Exactamente, ¿cómo le hizo? ¿Con qué ingresos pudo solventar el pago de sus servicios? ¿No? Entonces, por eso es importante que los televidentes que te estén observando, que estén viendo el programa, pues tomen en cuenta este tipo de situaciones y pues estén pendientes y atentos de regularizar, en este caso, sus inmuebles, pues para evitar ese tipo de Pero en el caso cuestiones. del arrendador, por ejemplo, bueno, pues el impuesto predial y el agua, pues a fuerza tiene que ser a su nombre, porque Así es, sí. eso no pueden cambiarlo a nombre del arrendatario. Y cómo lo pagó, pues a lo mejor es pues con el pago de la renta. De las ¿no? rentas, tiene como Porque está- demostrarlo a lo tiene que mejor estar con el Pero él en su contrato. contabilidad Los tendrá que servicios, reportar. sí. Pero él tendría que ver su contabilidad. Supongamos que de rentas tiene ingresos al año por 100 pesos. Entonces él está considerando 100 pesos, pero no está considerando esas erogaciones que el arrendatario está haciendo a su nombre y él tiene sus propias erogaciones. Entonces a lo mejor él ni siquiera, ellos Él no nunca ven sabe. esto. Entonces lo importante es las personas que estén en ese supuesto, que en los contratos de arrendamiento, si el arrendatario es el que va a pagar, es decir, el inquilino es el Los que va a estar servicios. pagando, que diga en el contrato que va a Que estar él se pagando. comprometa Claro. a pagar. Porque ella tiene inquilino. como Sí, ella lo demostrarlo. paga. Sí. Pues si llegan con el arrendador, pues dice, pues yo, aunque se hayan pagado y estén estos a mi nombre, pero en el contrato pagó él. los pagó esta persona. Claro. Entonces no son mis erogaciones. Vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso y bueno, independientemente del tema que hoy nos ocupa acerca de la materia fiscal, de la discrepancia en materia fiscal, tenemos una pregunta del público que nos hizo llegar a nuestras redes sociales, la cual sí quisiera que pudiéramos darle respuesta, porque todas preguntas son importantes para nosotros el poderles responder, porque la gente debe estar enterada de sus derechos y obligaciones. La pregunta dice lo siguiente. Aprovecho para preguntar algunas cosas. Esto es en materia de arrendamiento. Cuando se renta un local para negocio, he leído que puede ser un contrato de negocio entre privados, más que un contrato de arrendamiento como en el caso de una casa. La segunda pregunta es, ¿qué se recomienda más para estos casos? ¿Apoyarse con inmobiliaria o algún despacho jurídico para hacer el contrato? ¿Y por qué? La tercera pregunta es, ¿un contrato de negocios para esto puede hacerse bajo las leyes de otro estado? Digamos que en mi estado un juez puede venderse por unos 20, 30, supongo que son millones o miles de pesos. Por eso pregunto si conviene bajo las leyes de otro estado, como el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Gracias. Bueno, pues para esto yo creo que aquí la licenciada Jackie Monroy nos puede dar respuesta a estas tres preguntas, ¿no? ¿Cómo está? Sí, claro, Héctor. Bueno, en primer lugar, él comenta que si es la renta de un local, si conviene hacer a través de un contrato de arrendamiento o un contrato de negocio privado. Lo que conviene, y más bien lo que se debe de hacer, es a través de un contrato de arrendamiento del local comercial.
La segunda pregunta que él menciona es si se puede hacer a través de una inmobiliaria o un despacho de abogados. Yo le recomiendo 100% que sea con un despacho de abogados. Que vaya con un abogado que se especialice. Exacto, en la sobre materia todo porque civil. muchas veces las inmobiliarias tienen contratos ya machote. Y luego no cubren ¿Qué todas hacen las con, y necesidades. que No cubren. lo hacen con todos igual? Exactamente, y muchas veces en caso de un juicio Sí. no saben ni qué cláusula era la que correspondía o la que es para un local comercial. Entonces sí le recomiendo a esta persona que nos escribe que traje a la sea medida. definitivamente con un despacho de abogados que le pueda dar la asesoría correcta en relación al local que está rentando. Bien. En tercer lugar, habla de a qué le se puede someter. Efectivamente pueden someterse el contrato de manera convencional a las leyes que él prefiera. Sin embargo, es importante comentarle que no sabemos de qué estado sea la persona que nos está escribiendo, pero él menciona que sí puede someterse a las leyes del Distrito Federal. Sí lo puede hacer, sin embargo, es importante comentarle que si surge algún conflicto o alguna controversia, él se tendrá que trasladar al Distrito Federal, por contratar a un ejemplo, que es la ley despacho que de abogados, ¿no? él establece, al Distrito Federal para poder demandar a su arrendatario, y todo el juicio O se tendrá que viceversa, llevar, incluso, ¿eh? o viceversa, y todo el juicio se tendrá que llevar en el Distrito Federal. Entonces ahí también tendría que ver o valorar los gastos que esto genere, porque a lo mejor le sale más caro el trasladarse y llevar todo un juicio, contratar a un abogado aquí en el Distrito Federal y llevar este juicio así. Él lo que comenta es que en su estado el juez se puede vender, bueno, eso puede pasar en todos los estados, Claro, y no significa también que si existe una controversia caiga con un juez en específico, ¿no? Siempre los juicios entran por una oficialía de partes común y el reparto es de manera equitativa. Claro. Entonces, si a lo mejor él tuvo una mala experiencia con un juez, bueno, no significa que este nuevo Que todos asunto sean pudiera iguales. caer con este mismo. Yo también le diría que, bueno, si desconfía tanto del Poder Judicial, sea en su estado, sea a nivel nacional, también pueden someterse a una cláusula para dirimir controversias a través de un arbitraje O de una mediación. o de una mediación. Y con eso ustedes pueden señalar quién puede ser el árbitro, respetando obviamente ciertos elementos como si fueran de un proceso, de igual forma a través de una mediación como tal. Y bueno, con eso pueden resolver una pugna que exista derivada de ese contrato de arrendamiento sin necesidad del todo de tocar algunas cuestiones ahí judiciales, porque pueden ser más tardadas, puede ser, como ustedes señalan, hay jueces que no son imparciales como tal, pero bueno, con el arbitraje o con una mediación podrían lograr el mismo cometido como tal, ¿no? Bien, con eso damos respuesta a la pregunta del público en ese sentido. A mí me gustaría mucho que volvamos a insistir a todos los televidentes cuáles son nuestras redes sociales, con la finalidad de que ustedes, si tienen alguna duda, alguna interrogante que deseen aclarar, con gusto los atendemos. Para ello, le pido aquí a la licenciada Monera Sánchez, si nos puede decir nuevamente cuáles son todas las redes sociales que tenemos. Sí, pues como ves, Héctor, todas las preguntas, todo lo que entra a nuestras redes sociales, las estamos contestando, ya sea aquí en el programa o en el mismo, en la misma página internet, o en donde redes nos lo sociales. estén mandando. Nosotros estamos tenemos cuenta en Facebook, en Twitter y en en YouTube también nos pueden escribir. Todo está como Justicia para Todos. Ahí nos buscan y nos pueden mandar cualquier duda que tengan y se las vamos a hacer a contestar en la brevedad, ya sea en el programa o ahí mismo donde nos lo están mandando. Y también recordarles la página de internet de la página que representas. De la firma legal. De la firma legal donde representas, para que también ahí puedan mandar sus dudas y puedan hacer alguna cita si así lo requieren, que es www.becerraabogados.com.mx, y ahí también se les puede resolver cualquier duda o hacer alguna cita. Claro, llámenos o mándanos un mensaje y con gusto lo podemos canalizar con los expertos, o en su caso podemos... O si quieren saber de alguno de los invitados que hemos tenido también. O proponer temas. ¿no? Claro. O proponer algún tema que les interese, Claro. Exactamente. Sí, todo esto hace que sea una participación, una interacción de público con la gente que nos acompaña, y pues podemos estar más al tanto de lo que necesitan, ¿no? Como tal, ¿no? Exactamente. Bien, pues continuamos con el programa porque todavía nos falta un poquito de información. Insisto que estamos en la parte de la discrepancia en materia fiscal,
Y bueno, pues también tenemos que el público nos ha preguntado acerca de qué pasa si compro vehículos, si compro acciones en empresas o en clubes sociales o inmuebles o joyas. Ahí, ¿qué pasa? O sea, ¿no hay alguna forma de yo comprar algo sin que le den información al gobierno, en este caso al Servicio de Administración Tributaria, el SAT, y que yo pueda comprarlo sin que me acusen de que lo compré como tal? Un mundo nos vigila. Exacto. Un Big Brother administrativo, arbitrario. Sí existe, pero cada vez existen más leyes y disposiciones en donde están acotando precisamente que se compren, y sobre todo si los bienes los estuvimos comprando en efectivo y exceden de cierto valor, hay una ley de recursos de procedencia ilícita que también está dirigida a los establecimientos mercantiles para que nos pidan los datos cuando lleguemos nosotros como persona física. Claro. Y compramos. Si yo llego y compro un coche de 600,000 pesos en efectivo, uno, no voy a poder, y dos, es decir, ahora la información. Entonces sí está muy acotado. Entonces la idea de este procedimiento, como platicábamos, es que todas las erogaciones, que sean adquisiciones de bienes, gastos en específicos, y bienes pueden ser bienes inmuebles, casas que se compren, coches, vamos. No, la ley no pone ejemplos, nosotros lo estamos poniendo como algunos ejemplos que podemos pensar, claro. Pero realmente es cualquier adquisición que vemos dentro de estos cuenta para la discrepancia fiscal. Yo sé que muchos deben de estar muy molestos con este tema, digo, nosotros no somos los culpables, pero obviamente los televidentes han de decir, oye, pero ¿por qué tanta regulación y por qué tanta cosa? Lamentablemente, y bueno, muchos autores del derecho señalan que cuando un Estado está sobre regulado, sobre todo en la materia fiscal, es porque existe mucha corrupción en ese Estado o porque hay muchos ilícitos, ¿no? Como tal, si no sería algo más sencillo. Entonces, digo, en la medida de lo posible hay que tratar de llevar las cosas de la mejor manera en la forma fiscal, porque si no, pues por eso es que están cerrándonos por todos lados, para efecto de que el mexicano es muy creativo en muchas cuestiones y pues obviamente por eso es por lo que estamos pues sí, sobreregulados, ¿no? Yo estoy un poco de acuerdo contigo, sin embargo, considero también que a las personas a las que deben de vigilar, pues son las personas a las que no les pasa absolutamente nada, y todas las personas común y corriente como nosotros, que somos trabajadores todo el día, tienes tu salario o recibes honorarios por servicios profesionales, son a los que nos están ahorcando. Claro. Ese es mi punto personal de vista. Sí, pagan justos por pecadores muchas veces. Desafortunadamente se da también lo que ustedes están comentando, pero es la forma, es decir, el Estado tiene que, para realmente bajar todas estas cuestiones de lavado de dinero, y que no se estén reportando los gastos, los ingresos, la única forma es darle herramientas al SAT. El problema es que muchas veces estas herramientas se usan discrecionalmente y no se usan en contra de las personas que deberían de usar. Exactamente. Bien. Sobre todo también, Héctor, bueno, pues reiterando, ¿no? el que este tipo de foros, que este tipo de programas, pues sirvan para que los contribuyentes inscritos o no inscritos en el RFC pues tengan presente que el descuidar este tipo de cosas como las que estamos hablando, pues de que el arrendador no cambie a nombre, no pase a nombre del arrendatario los servicios, ¿no? En fin, por eso, otro ejemplo sería, por ejemplo, la situación de que la gente que se dedica a la venta de autos, ¿no? Que no realicen el cambio de propietario, ¿no? Porque al final del día, bueno, todo eso va generando que los gastos pues no se identifiquen y que finalmente el comprador final va a tener que dar la cara por todo eso. Desde luego, y que el comprador final pues tenga que cubrir esta situación de la discrepancia, ¿no? Cuando realmente se puede haber prevenido toda esta situación al regularizar lo que se esté pagando, en este caso los servicios, o la situación de la compraventa de vehículos, la compraventa de acciones, tratándose de las empresas, que muchas veces también ocurre que llega otra persona, aporta capital, después se va y finalmente pues la empresa no tiene cómo acreditar de dónde salió ese dinero. Ese dinero, como tal. Bien, vamos a una pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso en este que es el último de los módulos
de este programa, lo cual es lamentable porque es muy buena la información que se da, que se transmite a ustedes televidentes. Como ustedes pueden ver, casi todo lo que se nos deposite en cuentas bancarias, en transferencias, en reportes, en todo lo que pasa y que uno tiene como ingreso, tiene que coincidir máximo con el tope máximo de los egresos, ¿no? Como tal. Porque si hay ese más allá de egresos, de pagos como tal, pues va a tener que ser una discrepancia para la materia fiscal, ya que no van a coincidir y de dónde sacaste ese dinero, ¿no? Que todo está, digamos que regulado también, o que está ligado a la ley antilavado como tal. Lamentablemente esto es por la cuestión también que tiene que ver porque hay mucho movimiento de actos ilícitos como tal, y que las autoridades están muy preocupadas y por eso se creó este tipo de leyes antilavado y que están tratando de regular, ¿no? del todo, ¿no? También obviamente las inversiones que uno tenga en los bancos, en las casas de bolsa, en el extranjero, pues también son motivo de revisión. Y de ahí, pues si ustedes no coinciden, obviamente, este tipo de depósitos o este tipo de inversiones con la parte de sus gastos, pues va a haber, insisto, una inconsistencia o discrepancia fiscal. Y pues a mí me gustaría mucho escuchar las conclusiones de cada uno de los... O recomendaciones, ¿no? Que nos den los de cada uno expertos de los panelistas, con la finalidad de que, los televidentes puedan tomarlo, llevarlo a cabo y que no caigan ni en este tipo de sanciones, ya sea administrativas o sanciones de tipo penal. O empezar a regularizarse, ¿no? O empezar a regularizarse. Que eso es yo creo que lo importante, ¿no? Efectivamente, esa sería Esa una es de la primera recomendación y más importante. O sea, si ya lo hiciste, ¿cómo te regularizas, Sí. no? Así es. Y A ver, no sé si queremos empezar de aquel lado con la licenciada Jackie, que la veo muy participativa. A ver, ¿cuáles serían sus recomendaciones o conclusiones? Sí, la verdad es que, no soy la experta, pero yo considero que sí es importante. Yo creo que todos como contribuyentes en algún momento tuvimos alguna situación en nuestros impuestos o en nuestras declaraciones que puede tomarse a lo mejor, no sé si el término correcto sea irregular. Sin embargo, basando en todos estos serie de programas que hemos tenido en cuestión fiscal, en la cual, como tú bien dices, estamos asustados, yo creo que sí es importante para nuestros televidentes empezar a regularizarnos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestro contador, con nuestros abogados fiscalistas para tratar de regularizarnos y evitar, en este caso, una situación que nos Hacienda eduquen fiscalmente para y darnos recomendaciones de qué es lo que tenemos que hacer o no, y que nos evite un procedimiento o una revisión, o si ya tenemos una revisión, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para salir lo mejor librados, ¿no? Claro. Bien, licenciado Murillo. Así es. Y pues la otra recomendación sería pues simplemente estar pendiente de esto, además de lo que dice la licenciada Jacqueline respecto de estar pendiente de toda esta situación, regularizarnos, en fin, es que todas las operaciones que hagamos nosotros de gastos, pues sea realmente con dinero que ya haya pagado impuestos. Desde luego, es básicamente, además de lo que comentó, esa es otra de las recomendaciones esenciales, ¿no? Que pues todos los gastos, desde luego, después de haber pagado impuestos, ya ese dinero sea destinado a realizar las obligaciones para evitar incurrir en una posible discrepancia, ¿no? Bien. Y pues desde luego asesorarse, ¿no? con expertos fiscalistas que puedan determinar inclusive desde la regularización hasta cómo poder realizar esas Hacer una ingeniería fiscal, digamos, y que la persona que va a llevar a cabo este tipo de cosas sea confiable, tanto su contador como su abogado, y que esté enterado el contribuyente de lo que tiene que realizar para que vaya guardando bien sus comprobantes, tanto de ingresos como de egresos, por cualquier problema que no sea claro para las autoridades hacendarias, puedan tener el soporte, ¿no? Documental, las pruebas necesarias para poder decir, esto sí coincide por esta cuestión, ¿no? Como tal. Bien, licenciado Alejandro. Sí, y creo que reiterar ese punto que es muy importante, que se acerquen a los asesores, a los expertos para saber qué documentación, qué operaciones son las que están realizando que pudieran llegar a caer en esta discrepancia fiscal, para saber qué documentación son las que necesitan ellos estar reuniendo. También es muy importante que sepan qué hacer una vez que tengan esta revisión encima, porque muchas veces
Hay contribuyentes que dan el domicilio fiscal del contador y entonces él es al contador en donde le va a llegar esta revisión. Entonces Pero puede... si el contador no nos avisa, pues Entonces, no sé. tiene que avisar, pero también sucede como tú comentas, que a lo mejor hay alguna cuestión ahí que se pelean con el contador o algo, entonces no avisar. Entonces, si ese es el caso, entonces es importante que cambien el domicilio fiscal a un lugar en donde ellos tengan la seguridad de que cualquier notificación les va a llegar. Y si no, lo del buzón tributario, como sabemos. Pero lo importante es saber que si son objeto de esta revisión, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cuentan con un plazo, que tienen 20 días, qué derechos tienen, qué obligaciones, cómo tienen que presentar la documentación, si es en copia simple, en otro formato, formatos electrónicos, es decir, que se asesoren y se acerquen a un experto en donde realmente les pueda orientar cuáles son las consecuencias de hacer en un sentido, a lo mejor dar una información o no dar la información, que todo tiene consecuencias. Entonces, ya una vez que uno está en ese procedimiento es muy delicado y es muy importante que uno sepa realmente cómo tiene que contestar y la forma que tiene que contestar y los documentos que debe exhibir. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, a una persona lo contrato y a lo mejor para efectos del seguro social lo dejo en el mínimo, pero yo le otorgo como prestación yo empresa a esa persona sus seguros, digamos, de muerte, de otro tipo de Gastos seguros médicos. como tal? Eso, y que a lo mejor aparte ya le doy su sueldo como tal. O sea, sí, ahí también habría discrepancia. Es que habría que ver, digo, ahí cómo está estructurado, porque a lo mejor si tú como patrón estás haciendo eso, una persona que lo está depositando directamente el patrón, entonces tendría que ser, sería salario. Okay. Es decir, sería un concepto de salario, un ingreso por salario, y entonces el patrón es el que está obligado a hacer una retención, a demostrar que efectivamente pagó los impuestos. Bien. O sea, ahí tanto el trabajador no tendría, en términos generales, problemas. Lo que sí es importante es que los patrones en esos casos se asesoren y se acerquen a un Para que haga una estrategia, exactamente, una para armar una buena totalmente, estrategia. ¿no? Sí, Como porque tal. desafortunadamente lo que vemos mucho es en la práctica, las personas actúan cuando ya tienen el problema encima. Aquí lo que estamos recomendando es que sea un paso previo para saber exactamente la prevención que hagan y que digan, saber dónde están parados, cuáles son las consecuencias y qué pueden hacer ahorita antes de que llegue una revisión. Bien, así es, licenciada Munira. Pues yo creo que todas las recomendaciones, ¿no?, son válidas, pero principalmente es saber, todos los contribuyentes saber en qué es, dónde están, qué es lo que están haciendo y que esté en forma, ¿no? Saber toda su documentación, si han declarado, si no han declarado, como dicen, que se acerquen a los expertos, ¿no?, para que los orienten y saber primero cómo están, si sí lo han hecho, porque a lo mejor una ama de casa que sí recibe, ¿no?, alguna que vende por catálogo, Claro. ellas qué, ¿no? Ellas van a recibir también dinero, ¿cómo lo van a demostrar? Porque eso no lo van a declarar. Claro. Entonces, eso, ¿cómo están? ¿Qué es lo que tienen que Y hacer? es muy común ese Es tipo muy de común, cosas. exacto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer, no? Para que no tengan alguna sorpresa. Yo creo que mi recomendación y la principal, como ustedes lo han dicho, es que se asesoren, ¿no?, para que no tengan sorpresas y no les salga después más caro el caldo que las albóndigas, como dicen, ¿no? Bien. Bueno, pues lamentablemente se ha terminado el tiempo de este bloque, de todo este programa, que ha sido muy bueno. Espero que todos los televidentes hayan tomado sus notas y sus... no se espanten, digamos, si cumplen... No, de aquí van a salir muchas dudas, pero van a bueno, salir ya saben dudas todas o las redes donde nos preocupaciones, pueden ¿no? Pero- contactar. Pero bueno, ustedes, si tienen alguna duda o aclaración que deseen realizar, o cualquier comentario, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde, bueno, con gusto podremos resolver a esas interrogantes o en su caso pasárselos a los peritos en la materia. Y bueno, también recordarles mucho la parte de lo que ya insistió la licenciada Munira Sánchez, en el sentido de que nos pueden seguir viendo en YouTube bajo el nombre Justicia para Todos. Ahí pueden encontrar todos los programas que hemos transmitido, poder ver todos sus derechos y sus obligaciones o los temas polémicos que hemos tratado a lo largo de ya casi 2 años y medio de este programa. Déjenos sus comentarios, que son muy valiosos, las recomendaciones, qué programas desean que podamos organizar en el futuro, porque todo eso nos abre mucho la puerta hacia dónde vamos a resolver dudas, ¿no?, como tal.
Bien, pues no me resta más que agradecerles a los panelistas que nos acompañaron a lo largo de este programa, a la producción por hacer posible el mismo y a ustedes televidentes por habernos sintonizado, nos hayan acompañado en este gran programa de discrepancia fiscal. Espero que nos acompañen en un nuevo programa de Justicia para Todos la próxima semana, en los mismos horarios. Y recuerden nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, nosotros no.